frío. Claro, y con esto aumenta la circulación de los virus respiratorios a días de que se produzca también el pic. Y por eso conversamos aquí en T13 Finde con la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli. ¿Cómo está, subsecretaria? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, al contrario, gracias por la invitación. Nos estamos acercando al pic. Estamos acercándonos al pic, eso es lo que nos indican o lo que nos sugieren nuestros distintos sistemas de vigilancia. Desde el inicio del año, en realidad, el Ministerio de Salud ha venido anticipando dos cosas principales. Uno, que se van a anticipar la circulación viral de virus respiratorio. Eso quiere decir que esa época del invierno en la cual aumentan los contagios, ahora se da en épocas más tempranas del invierno en comparación con lo que ocurría previo a la pandemia. Y eso se ha corroborado con nuestros sistemas de vigilancia y esa es la razón por la cual anticipamos que el pic sea ahora en mayo, en contraste con algo que anterior a la pandemia ocurría aproximadamente entre junio y julio. Y lo otro es que dentro, al menos en este momento del invierno, está aumentando muy rápidamente la circulación de influenza en particular. Hemos visto un aumento muy importante en las últimas semanas epidemiológicas y hoy día la influenza ya es el 51,6% del total de virus respiratorios detectados en la red de salud. Entonces, por eso es muy importante protegerse contra la influenza, particularmente con la vacunación. ¿Y en qué etapa estamos de la vacunación? ¿Qué nivel de cobertura tenemos? Tenemos un muy buen avance de cobertura, sobre todo para el periodo del año. Este año el Ministerio de Educación, o sea, el Ministerio de Salud tomó una decisión que fue acertada, que lo decidimos a comienzos de año, también en el contexto de lo que yo explicaba antes. Nosotros ya anticipábamos que la circulación viral se iba a adelantar y eso en términos concretos significa que tenemos menos tiempo para protegernos. Y por ende el Ministerio de Salud decidió, por una manera inédita, adelantar la campaña de vacunación que antes comenzaba para los grupos objetivos como en la tercera semana de marzo y este año comenzamos el 1 de marzo y eso nos ha permitido avanzar más rápido, llegando ya a una cobertura aproximadamente de un 65% de todos los grupos objetivos de la campaña de influenza, eso en contraste con que el año pasado en esta misma fecha teníamos más o menos un 50%. Ya. Y cuando hablo de un 65%, para darle como contexto de volumen de lo que esto significa, son aproximadamente 6.500.000 personas que ya se han protegido contra la influenza. Queremos llegar al 85%, esa es nuestra meta, así que queremos más, pero vamos muy bien encaminados. Secretaria, se ha hablado harto de la influenza y el tema de la campaña, pero ¿en qué momento está el COVID? Porque ya quedó como atrás el COVID, pero igual estamos con campaña de vacunación de COVID. Efectivamente la campaña de vacunación de COVID continúa, pero lo que tú dices es muy cierto y es interesante porque el comportamiento de los virus respiratorios va cambiando. Cambia año a año y también cambia dentro del año. Entonces, para tener como una idea del orden de magnitud, del volumen, la importancia de cada virus respiratorio, así como yo les dije que la influenza ya explica el 51,6% del total de virus respiratorios, el COVID hoy día eso refleja solo un 1,2%. Nada. Entonces, en verdad, la circulación de COVID-19 en este momento del año es marginal en comparación con, sobre todo, como decía, la circulación de influenza. Y por eso la indicación es básicamente vacunarse contra la influenza. Aunque también la gente lo hace contra el COVID de manera casi paralela, ¿no? Lo hace inmediato. Sí, ambas estrategias están disponibles, pero obviamente cuando uno considera el escenario epidemiológico, lo más urgente y lo más preocupante hoy día es la influenza por estas cifras objetivas que yo le menciono. Pero si tú dices que la influenza va acá y el COVID acá, ¿hay alguna proyección en que hablen que a lo mejor después puede hacer al revés? Lo que hemos visto de años anteriores es que la circulación de SARS-CoV-2, que es el virus que genera la enfermedad de COVID-19, aumenta más bien en la temporada de primavera y de verano. Tiene un comportamiento, porque los virus respiratorios están todo el año. Sí, lo que pasa es que aumentan su importancia en el invierno y es por eso que, exactamente, y es por eso que es un tema de conversación y de mayor preocupación en el invierno, pero están todo el año. Y lo que cambia es la magnitud, cuántos circulan y cuáles circulan más que otros. Y en eso hemos visto que el SARS-CoV-2 circula mayormente en primavera y en verano, pero hoy día, ahora en invierno, es marginal la circulación de COVID-19 en comparación con la influenza. ¿Y qué lo podría causar? Porque es como contrario a lo que uno pudiese pensar, como es medio ilógico, ¿no? ¿Por qué sube en primavera? ¿Por qué sube en primavera? Yo creo que acá hay una pregunta más general de lo que implicó la pandemia a largo plazo en la circulación viral. Los virus respiratorios, y no solo los virus respiratorios, sino que los distintos agentes etiológicos de distintas enfermedades compiten por su nicho ecológico, que somos las personas. Entonces, cuando aumenta la circulación de un cierto virus, eso implica que disminuya la de otros. Y cuando estuvimos en la pandemia, una de las cosas que ocurrió
es que durante los años más álgidos de la pandemia, 2020, 2021, incluso un poco el 2022, la circulación de SARS-CoV-2 fue casi que exclusiva, es decir, los otros virus respiratorios circularon de manera muy marginal. Y cuando ya entonces empezó a disminuir la circulación de SARS-CoV-2, se ha empezado a volver a ver la circulación viral de los virus respiratorios habituales del invierno, pero en un comportamiento más bien errático en comparación con cómo era antes de la pandemia. Entonces, estamos viendo un periodo de ajuste del patrón de comportamiento de los virus respiratorios durante el invierno en Chile y en todo el mundo, y eso es lo que ha ido cambiando en uno de los desafíos que ha existido en la desescalada de la pandemia, es que también los inviernos han sido más difíciles de predecir en ese sentido porque están en este reajuste. Y lo que está mostrando los años más recientes del invierno es este patrón, que el SARS-CoV-2 circula más bien en primavera y en verano. Pero eso está por verse cómo se va a estabilizar en los inviernos venideros. Hay ¿cómo se llama? Es que le afecta el sincicial. Eso tampoco se ha hablado mucho. Bueno, hoy en día hay una vacuna también para el sincicial. Ahí tenemos o es un medicamento, no sé lo que es. Eso, es un medicamento preventivo. Se inyecta igual que una vacuna. Y por eso se confunde pero no es la forma de la vacuna en que se le inyecta a uno finalmente como el virus y le hace una reacción. Exacto. No es eso, sino esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. O sea, la forma es la misma. La vacuna lo que hace es que es un tipo de inmunización activa que se llama. Claro. Que a ti lo que te inyectan es una traza del virus y luego tu cuerpo genera defensas ante eso en respuesta. Y es por eso que esto es súper importante que las personas lo recuerden. Por eso la vacuna se demora como 2 semanas en tener su mayor punto de protección. Y por eso que el momento de vacunarse contra la influenza, si no lo he hecho ahora, es hoy día. Porque si el pic viene en 2 semanas, hay que vacunarse hoy día para en 2 semanas más estar protegido para ese momento de mayor circulación. El del sincicial es distinto, es un tipo de inmunización pasiva que se inyecta directamente el anticuerpo. Por ende, los recién nacidos y los lactantes, cuando reciben este medicamento, están inmediatamente protegidos. Y esto ha sido realmente asombrosa el impacto que ha tenido en el país. Esta fue una estrategia en la que en verdad Chile ha sido un país líder a nivel mundial, el primer país del hemisferio sur en poner a disposición esta tecnología sanitaria a su población, pero uno de los pocos del mundo. Y esta es una estrategia que lideró con mucha convicción la ministra de Salud, la doctora Jimena Aguilera, y dado a ese trabajo, el año pasado por primera vez en nuestro país no tuvimos que lamentar la muerte de ningún menor de 1 año por virus respiratorio sincicial durante el transcurso de la campaña de invierno. Eso nunca antes había ocurrido en la historia de este país, y también disminuyó en un 80% las hospitalizaciones por VRS en ese tramo etario, lo que significa un montón de otras consecuencias favorables para la red de salud en términos de ahorro para el sistema de salud y también de la continuidad de los servicios de otras necesidades que siguen estando presentes durante el invierno. Así que esta vez esto ya se ha formalizado en nuestro Programa Nacional de Inmunizaciones, fue parte de los proyectos de expansión presupuestaria de este año que refleja una inversión del Estado de 60.000 millones de pesos, porque lo que nosotros queremos es entregar esto de manera equitativa para todos los menores de 1 año durante el transcurso del invierno, sin que tengan que costearlo las personas, para que el costeo no sea de algo que tiene un alto costo, cada dosis, no sea una barrera de acceso para nadie. Y ya tenemos también un muy buen avance con esto en lactantes, que son todos los nacidos desde octubre del 2024 en adelante, tienen derecho a acceder a este medicamento. Para eso los padres, los madres, los cuidadores tienen que llevar a los niños, a las niñas, a los puntos de vacunación, están todos descritos en mevacuno.cl, y esa cobertura ya está en un 78%. También se administran los recién nacidos en las maternidades, y esa obviamente es una estrategia que es más fácil de llevar adelante porque no requiere que las personas acudan directamente, y ahí la cobertura es de un 98%. Así que muy buen avance y algo por lo cual Chile puede estar muy orgulloso. Sí, subsecretario, le tenemos que preguntar por una información que se conoció la tarde de ayer que tiene que ver con la Contraloría, ¿no? Que ha detectado dosis vencidas, run de fallecidos, falencias en el registro de vacunas de COVID-19. Estamos hablando de inoculaciones realizadas entre el 2022 y 2023. Se va a iniciar un sumario para determinar eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivarse de estas faltas. Ya hay reacciones también, Seba, si las puedo mostrar, de algunos parlamentarios. La tenemos ya, del parlamentario, el doctor Juan Luis Castro, senador del Partido Socialista, del oficialismo, fue lo que planteó a través de las redes sociales, lo escuchamos. La Contraloría detecta
graves irregularidades en el proceso de vacunación los años 2022 y 2023. ¿Por qué? Porque aparecen 18.000 dosis inoculadas que estaban vencidas, incluso hasta casi 3 años de vencimiento. Aparecen más de 400 casos de RUT de gente fallecida y que luego de fallecida habría sido inoculada. No puede ser. O situaciones en las cuales después del descongelamiento aparecen utilizadas vacunas que ya habían excedido ese plazo de descongelamiento porque hay una cadena de frío en las vacunas. ¿Qué se puede decir, subsecretaria? ¿Ya llegó la notificación de Contraloría? ¿En qué está la investigación? Sí, nosotros ya recibimos el informe, lo recibimos ayer, el informe final, y por ende ya hicimos un análisis completo de este informe. Pero este es un proceso, yo primero quiero partir por destacar que este es un trabajo de análisis de largo plazo. De hecho, antes de la auditoría de la Contraloría General de la República, el Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Salud Pública ya había iniciado un proceso de auditoría interna al Programa Nacional de Inmunizaciones. Así como también, pensando en el largo plazo, la Contraloría General de la República también había hecho otras auditorías previas a esta que estamos hablando hoy día sobre el Programa Nacional de Inmunizaciones. Y esto yo lo menciono porque en verdad para nosotros esto es un trabajo muy virtuoso y que de hecho tenemos que llevar adelante, porque en la medida en que tenemos auditorías de este tipo nos permite mejorar nuestro trabajo, que es parte de las responsabilidades más importantes de la autoridad, sí, porque así uno le va entregando cada vez mejor servicios. ¿Y en esas auditorías detectaron esto? ¿Detectaron dosis vencidas? ¿Detectaron RUN de personas fallecidas? ¿Ya detectaron eso? Este es de hecho el contexto que yo quería poner esta conversación, porque creo que acá tenemos buenas conclusiones que podemos levantar con este ejercicio. La Contraloría hizo este informe, esta auditoría del año que analiza el periodo del 2022 y el 2023. Pero también había hecho una auditoría similar, que en el fondo analiza los mismos elementos del año 2022, donde analiza el periodo del 2021. Y también hay otros informes de la Contraloría General de la República que analizan incluso estrategias de inmunización del 2017. Entonces acá hay un contexto, un trabajo continuo de larga data con la Contraloría General de la República que como ente contralor nos ayuda a nosotros como institución a mejorar nuestro trabajo. ¿Y por qué digo eso? Hay evidencia para poder respaldar esto. Lo primero, yo quiero destacar, en estos informes, tanto en el más reciente del 2020, que analiza el 2022 y 2023, como en el 2021, si uno piensa en la proporción de errores de registro, porque eso es principalmente el hallazgo que hay acá, errores de registro al poner la información de una dosis administrada, eso es marginal en comparación con el total de dosis administradas. Estoy hablando, si uno considera los errores de registro de vacunas que hubiesen sido administradas supuestamente después de su fecha de vencimiento y también considerando el error de registro de registrar RUT que corresponden a personas fallecidas, ambos errores no superan el 0,1% del total de la estrategia de inmunización más grande que ha tenido este país, con más de 60 millones de dosis administradas. Entonces, eso es una cosa. Pero aunque sea un porcentaje minoritario, sí, hubo gente que se vacunó, que pensaba que estaba protegida. Es que ya voy a llegar a eso. Ya voy a llegar a eso. Lo segundo que quiero decir es que esto, además de la magnitud, que es un volumen realmente ínfimo del total de registros de dosis administradas, es importante destacar, y yo lo quiero hablar como de la fortaleza de la institución, que hay una disminución en esto. Entonces, cuando uno compara la cantidad de errores de registro que se hallaron en el ejercicio análisis del 2021 es mucho mayor que la cantidad y en proporción de errores de registro que se encontraron en este último informe con respecto al año 2022 y 2023. De hecho, cuando uno mira en particular el error de registro de dosis administradas supuestamente vencidas, ese error fue aproximadamente 19 veces mayor en el 2021 que en los años 2022 y 2023 sumados. Y yo les digo esto porque lo que apunta es que gracias a un trabajo constante con el ente contralor y con la dedicación y el compromiso de la autoridad sanitaria, distintas administraciones han ido trabajando en resolver este problema y por ende ir disminuyendo su importancia, y es por eso que yo quiero decir que se agradece el trabajo a nivel institucional macro. De esto. Lo entiendo, la cifra, que es un porcentaje menor de todo, pero claro, hay gente que está viendo y dice, yo me vacuné, resulta que estaba vencida. ¿Cómo llegó a pasar eso? Ya. ¿Cómo llegó una vacuna vencida al consultorio, al CESFAM? Ya, es que eso, cuando voy a explicar lo que está detrás porque acá lo que hay es un problema de registro. No así un problema de que se haya efectivamente administrado una dosis vencida.
y lo voy a explicar de una manera muy concreta que nos da fundamento para pensar que efectivamente estamos ante un problema de registro y no ante un problema de administración errónea. ¿No se pusieron esas vacunas? Acá hay un problema en particular, de hecho, en un CESFAM, donde se administraron cerca de 2.000 o 3.000 dosis que se registraron como administradas después de su fecha de vencimiento. Ya. Pero cuando uno le hace la trazabilidad a ese lote Ya. en particular, porque nosotros tenemos el sistema detrás, lo que la gente ve de la vacunación es lo que se llama la última milla, ¿ya? Claro. Cuando viene el personal de salud y vacuna a una persona. Detrás de eso hay una logística enorme y muy compleja y muy controlada, con controles de alto estándar, para poder mantener la cadena de frío, asegurarnos que la cadena de frío se mantuvo en todo momento, y también poder tener la trazabilidad de dónde llegó cada lote. Claro. ¿Y qué pasó en ese consultorio? El lote que se registró en ese consultorio, que tenía una fecha de vencimiento previa a la administración, nunca llegó a ese consultorio. Ese representa uno de los lotes que fueron de los primeros en llegar en la estrategia a fines de cuando comenzó la vacunación, y que por ende fue priorizado a hospitales de alta complejidad, a personas que estaban dentro de unidades con de cuidados críticos. Y es por eso que ese lote en particular se llevó a ese hospital de alta complejidad y se utilizó por completo. Por ende, es extremadamente poco plausible, sino por decir imposible, que años después se hayan administrado vacunas de ese lote en otro consultorio. Entonces lo que ocurre no habían es que caducado, acá, eso es. ¿Ah? No habían caducado, entonces hay un problema de registro de la... Hay un problema de registro, y por eso también hago tanto hincapié en describir la historia de hallazgos similares en diferentes ejercicios de análisis de la Contraloría General de la República. Porque cuando uno está frente a un patrón, quiere decir que hay algo basal, estructural, que lo explica, y no que son excepciones o problemas puntuales. Entonces lo que ocurre acá es que, de nuevo, estamos hablando de un volumen enorme de una campaña de vacunación, más de 60 millones de dosis administradas, equipos de salud que por ende están en un contexto de alto estrés, registrando cosas complejas, y el sistema de información lo que hace, cuando uno administra una vacuna, tiene que anotar cuál es el lote al que pertenece esa vacuna. Y eso se hace con una lista literalmente desplegable que demuestra una gran cantidad de lotes de todos los que se importan, porque uno importa compra distintas laboratorio, el lote diferente, entonces hay una lista desplegable que uno tiene que escoger cuál es, y esa se ordena por orden de entrada. Entonces es muy probable que se cometan errores de que se escoge un lote equivocado y no el correcto, y eso lo muestra el hecho que es un problema habitual. Y para eso yo quiero decir algo importante. Como es un problema estructural, nosotros ahora estamos haciéndonos cargo de la respuesta de esto, de la solución, y por ende estamos actualizando el problema de registro, o sea, el sistema de registro, con dos cosas esenciales. Con la modificación que vamos a hacer al Registro Nacional de Inmunizaciones, si es que alguien escoge al momento de administrar una vacuna un lote que ya ha caducado, eso va a levantar un sistema de alerta, de alarma, a quien registra que hoy día no existe. Eso y lo segundo es que va a haber también un sistema de confirmación y chequeo de que ese RUT está correctamente digitado para que tampoco tengamos el otro problema de registro. Muy breve, subsecretaria, se nos acaba el tiempo. ¿Y el tema del RUN de las personas fallecidas, cómo se explica? Es lo mismo, igual, porque el RUN se digita de manera manual. Y hoy día no tenemos un sistema que se asegure que ese RUT que yo estoy digitando corresponde a la persona a quien le estoy administrando la vacuna. Si usted pone mi RUT en el RNI y, por ejemplo, no pone el código de verificación, puede ser que aparezca un RUT de una persona fallecida. De una persona, ya. Entonces, pero efectivamente es un error de registro y, como digo, también se dio el 2017. O sea, este es un problema que ocurrió el 2017, que ocurrió el 2021, que ocurrió el 2022, el 2023, y no digo esto para bajar el perfil del problema, sino que lo digo para, uno, aclarar a las personas que detrás de esto no hay riesgos a la seguridad de la administración de las vacunas. Lo que hay es una dificultad legítima, realmente entendible, de registro de sistemas muy complejos y de altísimo volumen que se explican porque tenemos sistemas de información que no estaban preparados para detectar y alertar de ese error, que es lo que estamos haciendo ahora. La ministra igual dijo que era un problema grave, y escuchaba también al senador Castro que está pidiendo responsabilidades políticas, en este caso un senador del oficialismo. Sí, o sea, el senador Castro tiene todo derecho a su opinión, yo no voy a comentar su opinión. La ministra ayer fue consultada esto en la mañana, antes de que tuviésemos tiempo de analizar el informe de la Contraloría, y obviamente yo entiendo si esto es algo que es de la mayor importancia. Estamos hablando de campañas de vacunación que salvan vidas, y que nuestro rol es entregarle seguridad a las personas de que el trabajo que estamos haciendo es efectivo y es seguro para todos quienes acuden a la vacunación. Entonces, obviamente que es algo preocupante. Por ende, a mí no me extraña
que el senador Castro, como otros parlamentarios, hayan salido a expresar su opinión de preocupación, porque es una preocupación que además yo comparto, si todos la compartimos. Seguro. Entonces, es absolutamente legítimo que tengan esa opinión y, insisto, la ministra en ese momento no tenía la información, yo no había podido informarle a ella todavía del detalle de esto y por ende ahora con este análisis más acabado es que puedo explicar con tranquilidad, como estoy explicando ahora, que estos son problemas que efectivamente son de registro, que no implican un problema para la seguridad de las personas y que nosotros estamos haciéndonos cargo de la solución estructural a un problema de larga data. Bien, subsecretaria Bagley, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en T13 Fin de. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien. Vamos a revisar otras informaciones.